Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo bajo ciertas suposiciones en cuanto a algunas combinaciones de derivadas parciales de m y n, vamos a poder calcular los factores integrantes. Muy bien, lo que queremos es calcular el factor integrante, es decir, el factor que multiplicado por una ecuación diferencial no exacta la lleva a una ecuación diferencial exacta. Entonces vamos a partir de una ecuación diferencial no exacta en general, es decir, una ecuación diferencial de esta forma, donde la parcial de m con respecto de y no es la parcial de n con respecto de x. Muy bien, pero ahora vamos a suponer que mu es el factor que cuando yo multiplico esta ecuación diferencial por la izquierda, la lleva a una ecuación diferencial exacta. Es decir, hace que esta ecuación diferencial ahora sea exacta. Entonces, eso es lo que voy a suponer. Voy a suponer que mu ya es el factor integrante. Lo que quiero hacer es encontrarlo. Ok, entonces, si ese es el factor integrante, para esta ecuación diferencial, este sería el término que acompaña a de x. Y utilizando el criterio de las derivadas parciales cruzadas, la derivada parcial de ese término con respecto de y no de x tendría que ser igual a la derivada parcial del término que acompaña a de y, la derivada parcial de ese término con respecto de x, que es justamente las ecuaciones que escribo acá. Entonces vean que aquí ya estoy suponiendo que esas dos derivadas parciales son iguales porque estoy suponiendo que mu está haciendo el trabajo correcto de llevar a esta ecuación diferencial no exacta en una exacta. Ok, si desarrollamos un poco esta derivada y esta derivada utilizando la regla de Leibniz, encontraremos, vean, la derivada de la primera por la segunda, eso es lo que tengo acá, más la primera por la derivada de la segunda función, eso es lo que aparece acá, y algo similar quedaría del lado derecho de la ecuación. Ok, entonces ahora lo que puedo hacer es juntar algunos términos, es decir, puedo pasar eh, los términos que tienen las derivadas con respecto de mu de un solo lado, ¿sí? Por ejemplo, dejo esta y tomo esta y la paso de este lado, y este término lo paso de este lado y luego divido todo entre mu y a la ecuación que voy a llegar es a esta. Vean que esta ecuación se trata de una ecuación diferencial parcial, ya no ordinaria, no lineal, además, porque tengo 1 entre la función incógnita, recuerden que estamos buscando a mu, 1 entre la función incógnita por una derivada de la función incógnita, entonces eso ya hace que esta ecuación diferencial sea no lineal, y además es inhomogénea, porque si yo sustituyo mu igual a 0, este término se indefine. Muy bien, entonces tengo el problema, pues, de que esta ecuación diferencial es más complicada que esta ecuación diferencial, porque la ecuación diferencial original era una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, ordinaria y de primer orden. Sí, no exacta, pero ordinaria y de primer orden. Y por acá me salió una ecuación diferencial parcial no lineal eh, de primer orden. Entonces, como dicen vulgarmente, nos salió más caro el caldo que el arroz, porque a la hora de querer resolver esta, llegamos a esta ecuación diferencial que es todavía más complicada para la función incógnita mu. Muy bien, entonces como que pareciera que ahí nos vamos a topar con pared. Sin embargo, si hacemos algunas suposiciones, vamos a encontrar algunas fórmulas para estos factores integrantes. Vamos a suponer primero el caso en el que la ecuación diferencial no exacta aceptara un factor integrante que solamente depende de la variable independiente x. Eso puede que no sea cierto. Puede que la ecuación diferencial
cuando yo intente meterle un factor integrante que solamente dependa de x, no me la lleve a una ecuación diferencial exacta. Pero en los casos donde sí va a pasar lo que a continuación les voy a decir. Si la ecuación diferencial no exacta aceptara un factor integrante que solamente depende de x, entonces observen que este lado de mi ecuación general para mu, esta derivada se haría cero y entonces yo solamente me quedaría con esta ecuación. Ahora vean que como mu solamente depende de x, en este caso, entonces esta derivada parcial se convierte en una derivada ordinaria. Y entonces lo que tengo, vean, es una ecuación diferencial ahora ordinaria para mi variable mu. Más aún, si realmente la ecuación diferencial acepta un factor integrante que depende de x, entonces todo este lado dependerá de x y por lo tanto necesariamente todo el lado derecho dependerá solamente de la variable x. Entonces lo que tendría es, vean, una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y además separable, porque esto solamente dependería de x. Aquí tengo lo que depende de mu y entonces puedo integrar esta ecuación diferencial, pues se convertiría en una ecuación diferencial ordinaria de primer orden separable. Entonces integro de ambos lados esta ecuación y lo que obtengo es esto. Entonces, este es muy fácil de integrar, al menos el lado izquierdo. El lado izquierdo es muy sencillo de integrar. Lo que me va a dar es el logaritmo del valor absoluto de mu y el lado derecho, esa integral, pues no la voy a poder conocer todavía porque no conozco quién es m y quién es n en este momento. Para una ecuación diferencial de primer orden no exacta, pues ya conoceré explícitamente quién es m y quién es n. Pero en principio conocería todo esto y lo podría integrar. Esto y lo podría integrar. Entonces de este lado voy a tener un logaritmo, de este lado voy a tener una función de x y para despejar, o sea, esta de acá se va a convertir en el logaritmo de mu y entonces al despejar mu llego a esta solución. Vean que entonces, si la ecuación diferencial acepta un factor integrante que solamente depende de x, ese factor integrante va a lucir como esto que tengo en pantalla, donde a es una constante. Lo único que me está diciendo esta a constante es que realmente estas son una infinidad de factores integrantes. Y de hecho puedo prescindir de esa constante y quedarme solamente con los términos o la función que depende de x. Entonces, vean que en el caso en el que la ecuación diferencial ordinaria de primer orden no exacta acepta un factor integrante que solamente depende de la variable independiente, entonces puedo conocer cuál es ese factor integrante. Bueno, puede ser el caso en que el factor integrante, aquí debería decir caso 2, puede ser el caso en el que el factor integrante dependa de la variable dependiente solamente. ¿Ok? Entonces, si ese es el caso, la ecuación general para el factor integrante, en esa ecuación diferencial, el término del parcial mu con respecto de x se haría cero, porque la función o el factor integrante solamente depende de y la ecuación diferencial general para un factor integrante que depende de xy se reduciría a esto que les estoy mostrando en pantalla. Nuevamente, el lado izquierdo, si realmente la ecuación diferencial aceptara un factor integrante mu de y, entonces el lado izquierdo sería una función de y necesariamente el lado derecho también tendría que ser una función de y por lo tanto de este lado tengo una función de y puedo darme cuenta que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden separable y por lo tanto la puedo integrar. A la hora de integrarla, nuevamente aquí me va a salir el logaritmo de mu y entonces yo lo que puedo hacer es despejar mu y llegar a esta solución. Nuevamente aparece una constante de la cual puedo yo prescindir y llegar a la fórmula para
el factor integrante. Recuerden que esta fórmula solamente va a servir si es que realmente la ecuación diferencial acepta un factor integrante que dependa de la variable o de la función incógnita. Vamos a ver un ejemplo un poco más complicado. Vamos a suponer que la ecuación diferencial ordinaria de primer orden no exacta acepta un factor integrante que depende de x y de y, pero solamente depende de x y de y a través de la combinación x por y. Es decir, solamente, es decir, estoy pensando en una función, no sé, por ejemplo, 1 entre xy a la quinta por el logaritmo de xy o cosas así, ¿sí? O sea, esta función depende solamente, de la multiplicación de x por y. Ajá, ese es el tipo de factores integrantes que voy a suponer por el momento. Si lo hago, entonces observen que la derivada parcial de mu con respecto de x, utilizando la regla de la cadena, va a ser la derivada total de mu, aquí sería la derivada total de mu, con respecto de la multiplicación de xy multiplicado por la parcial de xy con respecto de x. Y vean que aquí como que se cancela este con este y me regresa esto, ¿no? Otra vez eso está, digamos, eh, mal hecho, pero es una manera de acordarse de cómo funciona la regla de la cadena. Ahora la parcial de xy con respecto de x, pues es simplemente y. Y luego la parcial de mu con respecto de y es la derivada total de mu con respecto de xy por la parcial de xy con respecto de y. Esta derivada con respecto de y es justamente x nada más. Entonces, lo que obtengo es que la ecuación, esa complicada ecuación diferencial, parcial, no lineal, etcétera, etcétera, de la variable mu, se convierte, o para la incógnita mu, se convierte en lo siguiente. Aquí tendría que decir mu y se convierte en lo siguiente, vean. Me quedaría n por la parcial de m con respecto de x, que ya la tengo acá calculada. Entonces la sustituyo y luego me queda eh, menos mu, que esa debería estar acá, menos mu, mm, menos m es acá, menos m. Eso lo puedo verificar de esta fórmula. La fórmula en la que estoy pensando es justamente esta. Estoy sustituyendo acá, esta es la fórmula general para calcular mu, y es 1 entre mu, n por la parcial de mu con respecto de x, menos m por la parcial de mu con respecto de y. Es ahí donde estoy sustituyendo mi expresión. Déjenme regresar a esa diapositiva y entonces aquí me quedaría m, ¿ok? Que sería esta m que está acá. Muy bien, entonces ahora lo que puedo hacer es, vean, puedo factorizar esta derivada y lo que voy a obtener después de factorizar esta derivada es 1 entre mu por esta derivada multiplicada por ny menos mx. Por lo tanto, puedo despejar 1 entre mu por la derivada de mu con respecto de xy y me quedaría este término dividido entre ny menos mx. Y si ahora a esa ecuación, en esa ecuación, yo redefino o defino una variable que se llame z, que sea igual a x por y, entonces obtendría yo la siguiente ecuación diferencial ordinaria de primer orden para la variable o para la incógnita mu. Entonces, el lado izquierdo, si es que mi ecuación diferencial está aceptando una mu que dependa de la multiplicación de x por y, entonces el lado izquierdo será una función que depende nada más de x por y necesariamente el lado derecho también debe ser una función que solamente depende de x por y, es decir, de z. Por lo tanto, integrando de ambos lados, lo que obtengo es la integral, digamos, si hago acá rápidamente, ¿qué obtendría yo? Lo que obtendría sería la integral
de d mu sobre mu igual a la integral de este término. Integrando esa ecuación, lo que obtengo es esta expresión para mu de z, es decir, para mu de xy. ¿Ok? Entonces, con eso, observen que lo que tendríamos es otra fórmula para un factor integrante. Eso, si es que la ecuación diferencial no exacta original acepta un factor integrante que dependa solamente de la multiplicación de x por y. En resumen, hemos considerado tres casos. Si el factor integrante depende solamente de x, entonces el factor integrante en términos de m y n, que son las funciones que aparecen en la ecuación diferencial ordinaria de primer orden no exacta, y en principio conocemos, sería el mu sería de esta forma. 2. Si mu solamente depende de y, entonces el factor integrante lo podemos sacar a partir de esa ecuación. Y finalmente, si mu depende de x por y, el factor integrante lo puedo sacar de esta expresión. ¿Cómo sé si mi ecuación diferencial acepta este o a lo mejor ninguno de los tres? Bueno, tendría yo que calcular esto. Si esto depende solamente de x, pues utilizo esta fórmula. Si esto depende solamente de y, utilizo esta fórmula. Y si esta combinación depende de z, es decir, de x por y, utilizo esa fórmula. Puede ser que ninguna de estas opciones funcione. Es decir, que dada la ecuación diferencial ordinaria de primer orden no exacta, puede ser que ninguno de estos tres de esos tres tipos, sea un tipo de factor integrante para la ecuación diferencial ordinaria. Por ejemplo, imagínense que a lo mejor la ecuación diferencial ordinaria no exacta necesita un mu que sea x más y. Ese mu no está ni acá, ni acá, ni acá. ¿Ok? Entonces, hemos visto solo algunos casos de dependencia de estos factores integrantes. Ok, en el siguiente video aprenderemos o veremos esto en práctica ya en un ejemplo particular.